Doy gracias a Dios porque una vez más el Señor nos permite reunirnos y conectarnos para compartir la reflexión del Evangelio en este Día del Señor. Corresponde leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, los versículos del 25 al 36. La palabra de Dios dice así: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta es palabra de Dios. Hermanos, este domingo es el primer domingo de nuestro nuevo año litúrgico y también es el primer domingo de Adviento. Así que la iglesia se reúne este domingo para dar inicio a un caminar de Adviento que comprende los primeros 4 domingos antes de Navidad y la fiesta de Navidad propiamente. Vamos a celebrar y a recordar el nacimiento de Jesús. El Adviento es tiempo de esperanza y con base en la lectura que tuvimos del libro de Jeremías, hemos titulado a esta reflexión Esperar contra toda esperanza. Así que el énfasis está en la palabra esperanza. Y en este 2021 y el 2020 que pasó, esperanza significa esperar contra toda esperanza, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempo de cultivar nuestra perseverancia, mis hermanos, como la de aquella viuda que se presentaba insistente ante el juez. Es momento de revisar nuestra imagen de Dios, nuestra experiencia de fe, para saber verdaderamente quién es Dios para nosotros y grabarlo en nuestros corazones. Dios es el Dios que quiere justicia y derecho. Dios se revela en Jesús. Se revela en Jesús, el niño que nace en Belén, y se revela en Cristo crucificado, sufriente en la cruz. La revelación de Dios en Jesús que celebramos en Adviento es la revelación de nuestra liberación, que es posible y alcanzable. Por eso se nos pide en este tiempo estar alertas, siempre pendientes de las señales. Y como decía el libro de Jeremías, la lectura que tuvimos, da lugar a este título, Esperar contra toda esperanza. Pero también el texto del Evangelio de San Lucas coincide en ese mensaje. Cuando nosotros encontramos este pasaje,
podemos decir que lo dividimos en 3 partes, en 3 porciones. La primera porción, que va del versículo 25 hasta el versículo 28, es un anuncio, es un texto, son palabras de Jesús, pero el tono de las palabras es un tono apocalíptico. Está anunciando desastres, está anunciando eventos que van a confundir a la gente, señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra la gente angustiada. Los hombres, dice la palabra, van a desfallecer, y se refiere a hombres y mujeres, por temor. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. Hermanos, este pasaje, que también lo encontramos en los evangelios sinópticos y en Juan incluso, las palabras de Jesús anunciando el final, son palabras que nos van a atemorizar si no tenemos un buen concepto de nuestra fe. Pero son palabras también que nos advierten de que tenemos que vivir una fe consciente, una fe con seguridad, una fe en la que nosotros nos fortalecemos cada día, aprendiendo de la palabra de Dios, conociendo la palabra y también afirmando nuestra fe. Y esta primera porción termina con una advertencia en el versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y miren, hermanos, estos acontecimientos, así como la destrucción del templo que Jesús anunció en el pasaje que meditamos anteriormente, son eventos que se cumplieron, podríamos decir, de manera literal, en el año 70, cuando el templo, la ciudad de Jerusalén fue invadida, el templo fue invadido y empezó la diáspora, es decir, la dispersión del pueblo judío. El pueblo judío tuvo que salir de las tierras que le pertenecían y se esparció por todas las naciones, porque esa tierra para ellos ya no era posible habitarla. Sin embargo, nosotros sabemos que la palabra de Dios se refiere a esos acontecimientos, pero también nos habla a nosotros en este tiempo. Tenemos que estar alertas, porque dice la palabra que cuando empiecen a suceder, tenemos que estar erguidos, es decir, despiertos. Luego el Señor añade de los versículos 29 al 32 una parábola, la parábola de la higuera. Porque cualquiera de nosotros podríamos preguntar, como los discípulos, ¿y cuándo va a suceder eso? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y nosotros sabemos la respuesta del Señor. No nos toca a nosotros saber el tiempo. Tenemos que estar preparados sin importar la fecha ni la hora. Entonces, la parábola también es una advertencia, porque dice que así como las personas conocen, y fíjense que la parábola dice, mirad la higuera y todos los árboles, porque dependiendo de dónde vivamos, nosotros conocemos el tiempo en que un árbol va a dar fruto, el tiempo en que va a botar sus hojas y el tiempo en que van a nacer las hojas nuevas. Y decimos, ya se acerca el verano, ya se acerca el invierno. Con ese ejemplo de ese conocimiento natural que tienen la mayoría de la gente, no solamente los agricultores, muchos conocemos ese proceso en los árboles. Y ese proceso nos advierte la llegada, como decía, del verano, del invierno. Entonces, de esa misma manera tenemos que estar nosotros, dice el versículo 31, cuando veamos que suceden esas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. Y aquí quiero detenerme para hacer una observación. En muchos púlpitos se está predicando constantemente el final. Y muchos pastores están diciendo, pronto viene.
Otros pastores no tocan el tema, no decimos nada, pero la palabra nos dice que estemos listos. No que estemos temerosos, sino que estemos listos, despiertos. Y dice, así también vosotros, repito, cuando veáis que estas cosas suceden, sabed que está cerca el reino de Dios. La palabra de Dios nos dice también, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso nos da fe de la veracidad de la profecía que Jesús está anunciando. Aquí Jesús es el profeta. Jesús es un profeta que nos está anunciando los tiempos finales. Y los tiempos finales que nosotros conocemos, pero que nosotros conocemos con esperanza. Por eso les decía que Adviento es tiempo de esperanza. Pero nosotros no tenemos que tener esperanza solamente en Adviento. Tenemos que tener esperanza siempre. Y esperar, como dice el texto que meditamos, contra toda esperanza. Aunque la situación se vea mal, aunque la situación mundial sea catastrófica, nosotros esperamos, nuestra esperanza está firme contra toda esperanza. Entonces, finaliza el texto con la tercera parte que comienza en el versículo 34 hasta el final. Y aquí el Señor se concreta a darnos consejos. Mirad también por vosotros mismos, porque para esperar ese tiempo final nos tenemos que preparar de manera personal. Aparte de que todo el pueblo de Dios tiene que estar pendiente de las señales, avisados de que viene el tiempo malo. Nosotros personalmente tenemos que estar preparados. Recordemos la parábola de aquellas vírgenes, unas vírgenes que estaban preparadas y otras que estaban desprevenidas. Y nosotros tenemos que tener siempre aceite en nuestra lámpara. Nos dan una fecha de que es el final, no sucede nada. Nosotros tenemos que estar sin fecha, pero siempre atentos. Que nuestros corazones, dice el Señor, no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. El Señor señala 3 cosas que aún el día de hoy nos hacen que nos olvidemos de la palabra, que nos olvidemos de la adoración al Señor, que nos olvidemos de nuestra fe. La glotonería. A veces no venimos al culto porque tenemos comidas especiales, invitaciones a comer. A veces también las personas embriagadas, tal vez no con alcohol, embriagadas por la fama, por los aplausos, por las relaciones, por las fiestas, por los paseos y finalmente los afanes de la vida, el trabajo excesivo. A veces trabajamos hasta el día domingo y por eso no le damos al Señor el tiempo. Mirad por vosotros mismos, no nos descuidemos. Y yo aquí pongo el ejemplo siempre, mis hermanos, como cuando empezó la pandemia. Nos reunimos un 15 de marzo, creo yo que fue la fecha, si no estoy mal, en el templo para un culto. Posiblemente alguien no vino y dijo, vengo el siguiente domingo. Hoy no voy a ir porque tengo tales y tales cosas. Pero el siguiente domingo el templo estaba cerrado. Y este es un buen ejemplo para que entendamos que tenemos que estar preparados cada uno. Se cierra la puerta, mis hermanos, así como la encontraron cerrada aquellas vírgenes que les tocó ir a buscar aceite para sus lámparas a último momento. La palabra de Dios dice que ese tiempo, esa venida de Jesús será como un lazo, vendrá como un lazo sobre todos, porque a todos nos va a alcanzar la venida de Él. Y finalmente en el versículo 36, el consejo es velar. Yo hoy le digo a usted, hermano, a usted, miembro de esta iglesia, a usted, miembro de la iglesia del Señor, velemos. Velad, dice la palabra. Velad en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Creo que este versículo 36 debería ser el anhelo de todo cristiano. Velar siempre, en todo tiempo, y que el Señor nos ayude
a que en el momento de su venida seamos tenidos por dignos de escapar de todos esos desastres que sobrevendrán, de todas esas cosas malas, y dignos de estar de pie delante del Señor. Este tiempo de Adviento, y con eso quiero concluir, es tiempo de esperar contra toda esperanza. Esperar con fe, cuidando nuestra propia vida y atentos, orando para que el Señor nos permita gozarnos en ese día. Que Dios les bendiga.